Hemos visto el amor de Dios, la fidelidad, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto que Él es omnipotente, omnipresente. Hemos visto atributos de nuestro Dios, pero el atributo de hoy día, hermanos, es un atributo muy especial. Se llama la ira de Dios. Es un atributo de Dios. No es una situación, no es una expresión de las circunstancias del momento, de un carácter no controlado, sino que la ira es un atributo de Dios, le pertenece a Él, es parte de su ser. En la palabra de Dios, hermanos, la ira de Dios es un tema amplio. Por ejemplo, existen más versículos sobre la ira de Dios que sobre el amor de Dios. Existen más versículos sobre la ira de Dios que sobre la gracia de Dios. En la Biblia se encuentra 600 versículos que hablan directamente de la ira de Dios. Y existen muchos otros versículos que hacen referencia a la ira de Dios. Entonces, hacer un estudio de la ira de Dios es un estudio amplio. Se debe entender que la ira de Dios es un tema muy enseñado por la palabra de Dios. Y al ser muy enseñado justamente es porque el ser humano necesita comprender bien la ira de Dios. Como no comprendemos la ira de Dios, es que las personas prejuzgan a Dios. Y muchas personas se esconden bajo aquel pensamiento: Dios es amor, es imposible que Él castigue a las personas. Entonces, bajo ese pensamiento, evitan tocar el tema sobre la ira de Dios. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a entender que Dios sí tiene ira. A diferencia del hombre, la ira de Dios es santa. Por eso existe aquel versículo que dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque solo el hombre puede desviar sus caminos. En cambio, Dios es perfecto en sus caminos y su ira sigue siendo santa. Vamos a ver entonces, hermanos, la ira de nuestro Dios. En el libro de Nahum encontramos al profeta, un predicador que fue enviado por Dios ¿a qué pueblo? Nínive. Pero si ustedes recuerdan, Nínive fue un pueblo donde predicó ¿quién? Un famoso predicador, Jonás. Cuando Jonás predicó, cuando Jonás habló de las cosas de Dios a Nínive, ¿qué hizo Nínive? Se arrepintió. Y cuando Nínive se arrepintió de sus pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, todo el pueblo se arrepintió, sobreabundó la gracia de Dios y el pueblo fue perdonado de su destino de destrucción. Pero pasando un grupo de años, los de Nínive se arrepintieron de su arrepentimiento. O sea, los de Nínive dijeron: ¿por qué nos hemos arrepentido con Jonás? ¿Por qué nos hemos arrepentido y adoramos a Jehová? Regresemos a nuestros ídolos, regresemos a nuestro pecado. Y regresaron a su pecado, volvieron atrás y volvieron a su pecado. Entonces Dios llama a Nahum y el primer capítulo, el primer mensaje de Dios a los de Nínive es sobre su ira. Ustedes me han abandonado, ustedes han despreciado la gracia mía, entonces ahora experimentarán la ira mía. Entonces Dios reveló su ira contra los de Nínive y destruyó a Nínive. No quedó rastros de la ciudad de Nínive. Todo el que desprecia la gracia de Dios merece la ira de Dios. Entonces Dios manifestó su ira. Vamos en el Nuevo Testamento al libro de Romanos, capítulo 1. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma y les dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, que en base a esa frase, que la ira de Dios se revela, debemos entender algunas verdades. Primero, que la ira de Dios no está escondida, porque Dios no se avergüenza de su ira. Nosotros nos avergonzamos de nuestra ira
porque muchas veces nuestra ira es injusta, casi siempre. Nuestra ira es injusta. No controlamos nuestra ira. Nuestra ira sale hasta por nuestros poros, destruyendo a todo aquel que está alrededor nuestro. Por ejemplo, cometen una injusticia en mi trabajo y llego a casa echando chispas. La esposa ve la escena y ahí mismo se recluye, retiene sus palabras, se mantiene al margen, porque sabe que si digo algo explota contra mí. Los hijos ven llegar al papá molesto, ya saben que algo pasó en el trabajo, mejor no digo nada. ¿Qué tiene que ver la esposa, los hijos? No sé, pero así es. Nuestra ira es desbordante y hace daño. En cambio, la ira de Dios no. Dios es perfecto y no tiene temor de manifestar su ira, de decir estoy airado. Así es nuestro Dios, se revela. ¿Cuántas veces has estado molesto en casa discutiendo con tu esposa y a veces acaloradamente levantando la voz, una discusión única, y estás con el ceño fruncido, la cara roja, los nervios bien tensos y suena el teléfono? ¿Aló? Buenos días. Controlamos la ira para otros porque nos da vergüenza que sepan que estoy molesto. Claro, porque mi ira hace daño, pero la de Dios no. Dios es libre en decir yo tengo ira. Dios no se avergüenza de su ira. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 39 al 41 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Miren, hermanos, qué revelación de Dios hacia el pueblo de Israel. Él se revela, Él les dice: yo soy Jehová, yo hago esto, yo hago venganza, yo mato, yo destruyo. Dios se revela y les dice quién es Él. Por eso es que en el libro de Romanos, Pablo hace recordar al pueblo y les dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es que nuestro Dios es un Dios de ira. Es el complemento de la santidad. La ira, hermanos, la ira es el complemento de la santidad. Sin la ira, la santidad se mancha. Entonces, Dios no tiene vergüenza de decir que Él tiene ira contra el pecado. ¿Qué pasaría si Dios no tuviese ira? Si Dios no tuviese ira, pues se le acusaría a Dios de una falta moral. La falta de ira es un pecado contra la moral. Ese detalle es un poquito complicado de entender, pero quiero mostrarles este versículo. Una vez más, Romanos 1:18. Dice el versículo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, que la impiedad y la injusticia son frenadas por la ira de Dios. Si no existiese la ira de Dios, la impiedad y la injusticia abundaría. Es la ira de Dios lo que detiene ese pecado. En el libro de los Salmos, capítulo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El impío se frena de su pecado porque sabe que hay un Dios airado todos los días contra él y su pecado. El libro de Isaías, capítulo 32, verso 11 dice: temblad. Así empieza el versículo: temblad. Y a continuación dice esta frase: oh indolentes. Dios detesta la indolencia. ¿Qué es la indolencia?
es cuando las personas ven el pecado y no hacen nada, se cruzan de brazos y no protestan y no dicen nada y no quieren meterse. El asunto no es conmigo, a mí no me interesa, no soy yo, no tengo nada que ver. Y el hombre se cruza de brazos viendo el pecado. Dios dice: temblad, oh indolentes. Aquellos que no quieren hacer nada contra el pecado deben temblar, porque tener una actitud pasiva al pecado es tener una actitud permisiva al pecado. Cuando tú no dices nada sobre que sabes que una persona está pecando, cuando sabes que alguien está cometiendo pecado y no dices nada, estás permitiendo que la persona siga en su pecado. Dios dice: si esa es tu actitud, tiembla, oh indolente. Todas las veces que aparece esta palabra en el hebreo, está hablando acerca de aquellas personas que permiten el pecado. Permitir el pecado, hermanos, es un acto de participación en el pecado. Entonces, pensar en un Dios que no tiene ira es pensar en un Dios que permite el pecado. Sería en sí mismo pecador Dios al no expresar su ira en contra del pecado. Entonces, la ira, hermanos, es una expresión de su santidad, de su rechazo al pecado. Dios no se cruza de brazos cuando hay pecado en la persona. Un ejemplo más. En el libro de Mateo se nos cuenta que el Señor Jesucristo subió al Getsemaní y estuvo orando, y sudor de su frente como gotas de sangre caían al suelo, y la oración del Señor, Mateo capítulo 26 verso 39, dice que el Señor Jesucristo oraba y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba orando acerca de su sacrificio en la cruz, y que en ese momento Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Jesús no solo se estaba refiriendo a las cachetadas, bofetadas, puñetazos, azotes, corona de espinas, clavado en la cruz. Jesús no estaba hablando solo de ese sufrimiento en el momento del sacrificio, sino Jesús también estaba hablando de la carga de pecado. Jesús cargó en la cruz nuestros pecados. Luego, en el capítulo 27, Jesús dice esto: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido sería: papito, papito, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que Dios a su Hijo amado lo desamparó? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo desde la cruz clame diciendo: papito, papito, ¿por qué me has desamparado? La razón es el pecado. Dios no puede ver el pecado. Cristo cargó tus pecados. Y en ese instante que Cristo cargó los pecados del mundo, Dios no puede cruzarse de brazos. Dios no puede ver, por más que sea su Hijo, está cargando pecados, no puedo tener comunión con Él. Es que Dios no peca de indolente. Es que Dios no dice: es mi hijo, no voy a decir nada, voy a esconder el pecado de mi hijo porque es mi hijo. No, Dios no es indolente. Y si Dios va a revelar su ira, es porque detesta el pecado, hermanos. Es un Dios tan santo que su santidad demanda una expresión de ira. Es parte de Él, hermanos, la ira de Dios. Es parte de Él.